Este evento es la primera aquí en México de este tipo y es buenísima. Tenemos audiencia completa. Son pláticas de alto impacto, de calidad sobrada. Vienen neurocirujanos de toda la nación. Bueno, nos parece una conferencia bastante completa donde se han discutido una serie de tópicos muy interesantes. Estoy bien orgullosa de poder estar aquí con ustedes. Estoy sumamente sorprendido porque han sido una... Que sirva de referencia en general. Bueno, cuando se trata de deducir si el cáncer fue probablemente secundaria o de la radiación. Teniendo en cuenta los riesgos secundarios de malignidad en todos los tipos de cáncer, un estudio reciente de la revista Lancet Oncología examina el riesgo de malignidad secundaria entre los 647,000 pacientes de edad de 20 años o más con cáncer que se origina en 15 sitios anatómicos del cuerpo. Ambos pacientes, tratados con y sin terapia de radiación, se incluyeron en el análisis. Entre todos los pacientes, 60,000, un porcentaje de 9, desarrollaron un segundo cáncer sólido, de los cuales 3.266 se estimaron a estar relacionados con la radioterapia, que correspondía a un riesgo de 5 tipos de cáncer, en exceso por 1,000 pacientes tratados con radioterapia a 15 años después del diagnóstico. Los autores concluyeron que apropiadamente una proporción relativamente pequeña de los cánceres segundo están relacionados con la radioterapia en adultos. La revisión de estos 20 casos en esta literatura reveló 10 de tumores de nuevos secundarios, de los cuales 8 eran malignos, con 6 que son gliomas malignos. La mayoría de estos casos, 14 de 20, involucraron, siendo la mayoría de los pacientes con neurofibromatosis, lo que refleja el gran número y uso a largo plazo de la radioterapia en la AN. El crecimiento acelerado del AN primario benigna alrededor de 2 a 6 años después de la radioterapia focalizada se encontró en 6 de 8 pacientes con NF2 verificado patológicamente, de un tumor maligno de vaina nerviosa documentado en la mayoría. El riesgo carcinogénico exacto después de la radioterapia es desconocido, pero probablemente muy bajo. Sin embargo, el riesgo no es cero y requiere que uno tenga una discusión con el paciente y con especial consideración en los pacientes jóvenes y aquellos que con una predisposición del cáncer. Estos son los casos que revisaron, que acabo de hablar sobre. También en este papel revisaron un paciente que tenía una schwannoma que se trató y ya después del tiempo había progresión maligna del tumor primario en su caso, y en este caso fue una glioma que apareció. Ahora quiero cambiar de tema un poco, pero algo que es muy cercano de la tema que estamos hablando y también para continuar de lo que estábamos hablando antes. En un ratito voy a tener un regalo para todos los que quedan hasta el último para ver un retrato del ¿Se escucha? Surgical procedures in order to improve the quality and the safety of those procedures. 100,000 people died. Esto es el doctor Yanav Medan en el Technion en Israel. Está hablando sobre de su nuevo ultrasonido y de su equipo y cómo están haciendo investigaciones para mejorar el tratamiento para que no haya complicaciones. I foresee the same trend going into medicine, removing burden from the physician.
Colegio Internacional de Cirujanos y la Academia en junio. Él está hablando sobre de cómo han modificado los pilotos su trayectoria y cómo manejar el avión, y cómo los neurocirujanos en el futuro posiblemente van a aumentar su poder con implementar tecnología. Esto apenas salió la semana pasada en el Atlantic. The robot will see you now. Su médico volviendo obsoleto. Es la pregunta. Están hablando sobre un robot que se llama Watson. Watson es el robot que ganó en el Jeopardy últimamente, que fue programado y tuvo computación muy avanzado. Ahora lo están usando en Memorial Sloan Kettering para tratar a pacientes, y también en Cleveland Clinic están usando investigaciones como el robot puede ayudar a la gente a hacer decisiones. En estudios que han hecho, han visto que los humanos son muy buenos, nosotros como neurocirujanos, para hacer un diagnóstico con información limitada, ¿verdad? Pero los computadores tienen bastante capacidad de computación y pueden procesar información de muy alta calidad y de mucha información en una vez, en un poco tiempo. Y una cosa que hacemos como humanos, muchas veces vemos todos los síntomas y toda la información que hay, y por la experiencia y el entrenamiento decimos que es un diagnóstico, pero posiblemente han visto con las computaciones y los robots y los computadores que posiblemente el paciente puede tener más que un diagnóstico concurrente, ¿verdad? En Brasil y India, ahora por falta de médicos, están usando los robots, y es una parte de como cuidado médico en estos países. Donde yo entrené, usamos robots para que entregan cosas de farmacia, para que ayuden al cuidado del paciente, y era muy común. Siempre cuando uno está de guardia podía ir al sótano y si tropezabas con un robot, ellos te paraban y te decían: estás en mi camino, por favor se mueve. Pero a la misma vez ayudaban a los médicos a hacer lo que tenían que hacer. Entonces hay una evaluación de cómo estamos cuidando a los pacientes, y lo más importante es cómo cuidarlos con máximo efectivo y sin hacer daño. Entonces es muy importante implementar tecnología cuando sea adecuado en el paciente, que sea apropiado también. Y como decía el doctor que habló antes que yo hablé, es muy importante no hacer daño, y ese es el principio más importante en medicina. First, do no harm. Ojalá que puedan visitar aquí en Boulder pronto. Gracias. Enseguida continúa la doctora Epstein con la experiencia de radiocirugía en enfermedad trigeminal. Vamos a ver. A todos los que están presentes y los que me apoyaron. El doctor Mauro Segura, es un placer estar aquí. El doctor Jaime Diego Pérez, gracias. Y a mi esposo que se encuentra aquí, que me apoya bastante, y también a mi hijo que se encuentra en Boulder. Él está ahorita corriendo dos negocios que tenemos, uno de desarrollo de software y el otro de mi práctica neuroquímica. Entonces, sin la ayuda de todos ustedes y todos los que se encuentran aquí atrás, corporativas, no pudimos hacer lo que estamos haciendo.
y se los aprecio bastante. Gracias, hermanas y hermanos de neurocirugía. Es un placer. Voy a empezar con radiocirugía de estereotática del cerebro, que se implica el uso de dirigida de manera precisa craneocerrada fracción única una sesión de radiación para crear una respuesta radiobiológica deseada dentro del cerebro con efectos mínimos a las estructuras circundantes o tejidos. En el caso de la neuralgia del trigémino, una dosis relativamente alta de radiación enfocada se entrega precisamente el nervio trigémino bajo la supervisión directa de un equipo de radiocirugía. En los centros de excelencia, que es muy importante que se traten los pacientes radioquirúrgicos, el equipo de radiocirugía está compuesta por uno o más neurocirujanos, un oncólogo de radiación, el físico y una enfermera registrada por lo menos. La neuralgia del trigémino, también conocida como tic dolorosa, es un síndrome de dolor reconocible por la historia del paciente solamente, y la condición se caracteriza por el dolor facial unilateral intermitente. Aquí es un paciente muy común. El dolor sigue la unilateral en más que el 95% de la distribución sensorial del nervio trigémino y típicamente se radia el maxilar o zona mandibular. División oftálmica, el dolor se produce solo con pacientes menos de 5%. Hallazgos de la exploración física suelen ser normales, aunque leve toque de luz o pérdida de percepción PIN se ha descrito en la parte central de la cara. Pérdida de la sensibilidad y significativa sugiere que el síndrome de dolor es secundario o otro proceso y que requiere de alta resolución de neuroimagen. Características: sexo macho-hembra, relaciones más o menos 2 a 3. Edad del medio de inicio en el dolor idiopático de TN es típicamente en la sexta década. Entonces este es un paciente muy común que vemos nosotros. Síntomas secundarios tiende a ocurrir en los pacientes más jóvenes, y neuralgia del trigémino causada por la compresión arterial es más probable en los pacientes que son mayores. El mecanismo de producción del dolor sigue siendo controvertido. Una teoría sugiere que la lesión periférica o enfermedad del nervio trigémino aumenta el disparo en el nervio eferente, tal vez por la transmisión hepática entre axones aferentes amielínicas y axones mielinizados, parcialmente dañados. La insuficiencia de los mecanismos inhibitorios centrales también pueden estar involucrados. El dolor se percibe cuando las neuronas nociceptivas en el núcleo del trigémino involucran neuronas talámicas de relevo. Los vasos sanguíneos, los nervios de compresión transferal, aneurismos, inflamación, meningia crónica. Anoche estamos hablando sobre los pacientes que tienen cisticercosis, que se presentan muy frecuentes aquí en México y en otros lugares. Tumores o otras lesiones pueden irritar la raíz del nervio trigémino. Es muy importante considerar eso. Una área de desmielinización, tal como puede ocurrir con la esclerosis múltiple, es algo que considerar que es muy importante también. En algunos casos, sin lesión vascular o de otro tipo de identificar, haciendo la etiología incierta. Desarrollo de neuralgia del trigémino en una persona joven, menos de 45 años de edad, plantea la posibilidad de la esclerosis múltiple. Tienes que considerar eso, es muy importante, que debe ser investigado. Las lesiones de la lesión de entrada de la raíz del trigémino en la protuberancia puede causar un síndrome de dolor similar. Así, aunque típicamente es causada por una disfunción en el sistema nervioso periférico, una lesión en el sistema nervioso central en 1.8% también puede causar problemas similares. Distribución del
del dolor. El dolor es unilateral, raramente bilateral. Uno o más ramas del nervio trigémino, generalmente maxilar-mandibular, están involucrados. Es raro que el dolor simultáneamente se presenta, pero el dolor en el lado contralateral se observa en aproximadamente el 5% de los pacientes con trigeminal neuralgia y aproximadamente 20% de los pacientes con neuralgia del trigémino en esclerosis múltiple. Eso es muy importante. Varios factores descendentes pueden precipitar un ataque de dolor, como hablamos antes, y el curso de la enfermedad suele ser una de las agrupaciones de ataques que aumentan y disminuyen en frecuencia. Con los años, las recidivas agudizan más y hay más exacerbaciones. Algunos pacientes informan que sus síntomas ocurren en el otoño y en la primavera. Estudios de imagen. Los pacientes con historia características y una imagen y un examen neurológico normal puede ser tratado sin estudios diagnóstico adicional, pero una resonancia magnética con y sin contraste es esencial para descartar la presencia de una malformación del tumor o otras cosas que hemos hablado. Además, las condiciones de la base del cráneo, como sinusitis maxilar, también puede presentar. Gestión médica. El objetivo de la terapia farmacológica es reducir el dolor. Carbamazepina es considerado como el tratamiento médico más efectivo y Trilactol es a menudo eficaz como la carbamazepina, pero tiene menos efectos secundarios. Agentes adicionales que pueden beneficiar a los pacientes seleccionados incluyen baclofen, gabapentina, que se conoce como Neurontin, y clonazepam. La combinación de carbamazepina y baclofena puede proporcionar alivio del dolor episódico. Otros anticonvulsivos como la fenitonía supuestamente son muy beneficiosos. El topiramato puede ser beneficioso en casos refractarios. Sin embargo, estudios controlados no se han realizado de gran proporción. Algunos pacientes no son ayudados por estos medicamentos. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente que sigue? Hay tratamientos quirúrgicos y antes de considerar la cirugía, todos los pacientes deben tener una resonancia magnética que hemos hablado, con especial atención que se presta a la fosa posterior. Los imágenes se realizan para descartar otros casos de la compresión del nervio trigémino, tales como lesiones masivas, grandes vasos ectásicos y otras malformaciones vasculares. Como estamos hablando de radiocirugía, varios informes han documentado la eficacia de gamma knife radiocirugía estereotáctica, pero debido a que la radiocirugía es el procedimiento menos invasivo para el trigémino neuralgia, se trata de una buena opción de tratamiento para los pacientes que tienen comorbilidades y tienen alto riesgo de cirugía. También los que tienen muy avanzado de edad, y la radiocirugía es una buena alternativa, pero para la mayoría de los pacientes que son refractarios a medicamentos, especialmente aquellos que no aceptan el mayor riesgo de una cirugía para una mayor posibilidad de aliviar el dolor. Hasta la fecha, la serie más grande reportada se caracterizan por un amplio espectro de las tasas de éxito después de la radiocirugía, con gran grado de 1 de resultado en 21 a 76% de los pacientes de grado 2, en resultado de 65 hasta 88% de pacientes fue por Regis. Informó de que 87% de los pacientes estaban inicialmente libres de dolor en su serie de 57 pacientes tratados con una dosis máximo de 7,5 a 90. En
En muchos pacientes se utilizó la dosis máxima mayor del 90 y su objetivo fue colocado en un sitio más anterior. En una serie de 441 pacientes se presentaron en la reunión de 2001 en Sociedad Internacional de Radiocirugía Estereotáctica por Young, señaló que el 87% de pacientes estaban libres de radiocirugía con o sin medicación. En esta tabla vemos los resultados recientes de radiocirugía de neurología de trigémino. La recurrencia es todavía una preocupación importante de Gamma Knife y CyberKnife. Tratamiento de la neuralgia del trigémino es muy importante. La experiencia sugiere que ya periodos de seguimiento son muy necesarios antes de sacar conclusión. 31 pacientes fueron sometidos a radiocirugía de repetición en la Universidad de Pittsburgh debido a la recurrencia del dolor. El tiempo hasta la recurrencia después del procedimiento de obliteración varió de 3 a 64 meses. La duración del alivio del dolor después de la respuesta inicial fue analizada en todos los pacientes que utilizaron el método de Kaplan-Meier de producto límite método. Alivio completo del dolor. Excelente o bueno, se mantuvo en el 63 y de los pacientes en un año y en el 56 a los 3 años. Más de los 50 de alivio del dolor se mantuvo en el 75 de los pacientes en un año y en 67 a los 3 años. Una historia de cirugía previa no se asoció. Hay algoritmos de clínico, cómo manejar a los pacientes. Un número de factores son considerados al formular una recomendación. Estos factores incluyen 1. La edad del paciente, es muy importante. 2. Estado de la salud del paciente. 3. Presencia o ausencia de la esclerosis múltiple, es muy importante saber. 4. La presencia o la ausencia de contractar vascular o de compresión en sección delgada MRI. 5. Es presencia o ausencia de procedimientos previos. 6. El tipo de procedimiento previo y su respuesta. 7. La intensidad del dolor y el tiempo que el paciente puede razonablemente esperar que el alivio del dolor. Y 8. Paciente tolerancia, preocupación y el riesgo de disestesias, la recurrencia y complicaciones de la cirugía. A grandes rasgos del algoritmo de gestión se muestra a continuación. Sin embargo, la recomendación final suele estar influida por la experiencia del neurocirujano de recomendar. Y ahora su regalo. Esto es como yo veo el futuro, muy próximo. You're getting scammed just like everybody else. Oh shit! Captain! They got it. There wasn't a mistake. You've paid the contract with Phantom, sir. Please remain calm. Administering treat the chief. What level is he? Blue. We come in 3.5 minutes. Van al quirófano de neurocirugía. Debemos atenderlos. Ahora. Es un placer, se lo agradezco bastante.